La pereza siempre ha sido catalogada como el mal de los vicios. De hecho, para la Iglesia Católica es un pecado capital. Y hoy en día, estar o sentir pereza prácticamente es un golpe al ego y te pueden estigmatizar, señalar, juzgar, excluir por tener pereza. Y lo han cambiado a términos como de ocio consciente cuando se han dado cuenta lo necesario y vital que es para nuestras vidas. En este programa de hoy de Emocionate, reconociendo las emociones, vamos a analizar la evolución de este término y por qué es tan importante que hoy lo trabajemos. Justo en una semana como hoy, donde no podemos estar debatiéndonos en estos días desde que vienen de descanso, o trabajo o hago pereza, o me divierto o qué tengo que hacer para sentirme útil y si no hago nada, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo? Entonces comienzan a crearse una serie de preguntas que hoy podemos darle una nueva luz. Y para esto, ¿qué más luz que para que nuestra querida Cecilia Jiménez, que nos acompaña hoy en nuestro programa, en este que se está convirtiendo en un hábito, ¿no? Los martes ahora a las 6 de la tarde, con este programa que traemos en el día de hoy. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo estás? Hola Juan, buenas noches. ¿Todo bien por aquí? Hoy día vamos a trabajar un tema interesante, ¿no? Porque a veces cuando uno escucha eres un perezoso o eres un flojo, lo primero que uno siente es agresión y obviamente que uno piensa que la gente que, que no hace las cosas, que toma mucho tiempo, que simplemente se deja, es porque no tiene intención o voluntad, ¿no? Pero el día de hoy vamos a desglosar el tema desde un enfoque filosófico, psicológico y humano, ¿no? Para entender. Y también astrológico, porque date cuenta que es un programa que justo cae cuando vamos comenzando un signo de Aries. Y el signo de Aries es como yo salgo adelante y teniendo dos cronocatores como son a Saturno y a Júpiter ubicados aquí, donde están invitando a toda la energía del mundo como a salir por lo que quiere, por lo que desea, pero igualmente se encuentra esta resistencia de no quiero hacerlo, hay algo de mí que no quiere, pero también tengo el miedo a la pereza o a ser tildado perezoso si no lo hago. Entonces ahí vamos tomando forma. Inicialmente pienso que podemos hacerlo desde cuando el hombre inicialmente comenzó a darse cuenta de su ser y cuando era considerado como un alma. Los grandes filósofos se dieron cuenta que su única función era como pensar, como sentirse, ¿ok? Y por eso era muy importante que habían personas que se dedicaban al trabajo y otras se dedicaban a pensar. Y para eso se dedicaban los grandes eruditos como, y les pagaban sencillamente por eso, por pensar, por hacer. Y aquel que no hacía alguno de los dos, entonces sí era considerado como algo raro, porque de todos modos en unos estigmas como estos, había algo que hacer. Tenías que elegir qué era lo que estabas haciendo en ese momento. Y cuando vamos caminando ahí podemos encontrar libros como que El elogio a la pereza, ¿ya? Como que es necesario la pereza, el por qué, porque inicialmente luego de que el hombre se dedica a hacer, comienza a hacer un producto de una era industrial donde tiene que producir. Entonces ya deja de pensar para permanecer a una mano de obra y comienzo a producir y si yo no produzco, no soy útil. Si yo no produzco, entonces me excluye, ¿ok? Y todavía hoy en día muchos de nosotros podemos estar diciéndonos como que el que no sirve para trabajar, entonces no sirve para vivir, o el que no produce no tiene un valor o como que lo levantaban a uno temprano, como que levántese que hay algo que hacer, aquí no hay pereza, aquí no voy a criar flojos, aquí no voy a criar perezosos. Entonces, una parte de nosotros creó con esa estima como que el trabajo era completamente importante e innecesario para poder estar en la vida. Y eso es algo filosófico que venimos trabajando. ¿Qué te parece esta primera parte? Es un enfoque, bueno, que ha ido progresando, ¿no? Va, como todo se va transformando.
Lo que yo les traigo más bien es un enfoque más psicológico, ¿no? De repente Necesario del para poder estar desarrollo en esa forma humano, que venimos trabajando. que da una explicación a todo este enfoque, pero de cómo llegas a esa situación de pereza extrema, de flojera, ¿no? Y es que no sucede de un momento a otro, es un proceso. Y de acuerdo a los especialistas en desarrollo humano, empieza en la infancia y tiene que ver con cosas que nosotros hacemos con nuestros hijos sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando los sobreprotegemos de todo, los dejamos como en una cápsula, ¿no? Y en esa cápsula hay falta de exigencia, hacemos las cosas por ellos y ellos ¿qué hacen? No desarrollan su propia autonomía, no aprenden a enfrentar desafíos. En otros casos, cuando tú haces todo por ellos, tienen una tolerancia muy baja a la frustración y obviamente al esfuerzo. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando que no necesitan esforzarse para obtener todo aquello que necesitan. Entonces, como padres, desde otro enfoque, también es un tema de conocimiento y de equilibrio, porque cuando uno está cuidando a un ser pequeño, a un hijo, a un familiar, tratas de facilitarles la vida, ¿no? Tratas de que sean felices, pero a veces tenemos que también entender que los niños desde muy pequeños deben tener sus propios triunfos, deben hacer cosas que les provoquen satisfacción por sus propios medios, ¿no? Y eso les ayuda mucho para su desarrollo y para su independencia posterior. Entonces, esa tolerancia tiene que ir aumentando y entendiendo el niño que el esfuerzo sí es parte de ese desarrollo, ¿no? Para su bien. Eso sería desde el enfoque, digamos, de la terapia de desarrollo, de la psicología de desarrollo humano, ¿no? También hay otro lado en la que se habla de que las críticas exageradas, la obsesión con la perfección, con la exigencia extrema por parte de los padres hacia los hijos, lo que genera posteriormente es que el niño, el joven, empiece a inhibir conductas por propia protección. Digamos que Freud nos diría de un superego muy exigente, muy castigador, que uno lo aprende del exterior. ¿Por qué? Porque cuando eres niño estás en neutro, ¿no? Tu mente está vacía, vas adquiriendo cosas, pero si tienes papás demasiado exigentes, obsesivos con la perfección, lo que sucede es que tú vas a aprender a defenderte y la manera de defenderse va a ser bloquear tu mente de todas esas críticas y exigencias. ¿Y qué va a generar eso? Una evitación a nivel de conducta, o sea, vas a evitar hacer las cosas para no recibir la crítica, porque normalmente está enfocado y no se reconocen los pequeños esfuerzos y las pequeñas metas que el individuo está generando. Y entonces la pereza se vuelve una defensa. Una hermosa y maravillosa defensa, por llamarlo así, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que ya no somos niños, no podemos seguir utilizando esa defensa. Tenemos que reevaluarnos y replantearnos realmente cuál es nuestro objetivo. Si nosotros miramos la pereza desde el punto de vista neuropsiquiátrico, podemos darnos cuenta que estamos hablando de una disfunción ejecutiva. ¿Y por qué hay una disfunción ejecutiva? Porque tú bien lo decías, Cecilia, ahorita, el cerebro necesita sentir que tiene una recompensa. Y si yo no tengo esa recompensa, pues no me muevo. Para desde el punto de vista bioquímico, ¿qué es la recompensa? Necesito dopamina. Es la dopamina la que yo necesito para yo poder. Es como decir, si este carro quiere que arranque, échele gasolina. O conéctale una corriente eléctrica ahora que estamos acá de moda. O échele gas. Como no, bueno, acá en Colombia se hace también, es un servicio de gas con el cual andan los carros. En el humano sería, ¿qué tanta dopamina necesito yo para moverme? Desde el punto de vista placentero, ¿no? Porque yo también me puedo mover por cortisol, que al final voy a terminar paralizándome, porque voy a estar en un proceso de ansiedad también. Pero igual ambas hormonas, el cerebro las necesita para poder movilizarse.
Entonces, si yo entro en un proceso de que sé que mi cerebro necesita un ingrediente, necesita una hormona para poder yo poder moverme, el cerebro no es tonto. El cerebro de uno le dice, necesito tener una recompensa. Y esa recompensa es la que yo voy a poder movilizarme. Entonces, a veces uno dice, yo no tengo ganas de ir al trabajo, pero sí tengo ganas de recibir la quincena. O tengo ganas de pagar tal cosa, o me voy a pagar esto, me voy a costear. Entonces comienza a mirar que hay un beneficio atrás de lo que aquello que uno no quiere hacer. Y por el beneficio te mueves, por la recompensa te mueves. ¿Ok? Vos recordás aquellas películas del oeste que uno veía en Estados Unidos, en que, ¿qué era lo que hacían en esas películas de convoy? Que decían, cualquiera persona que se busca recompensa tanto, se busca tal cosa, y se desaparece alguien y recompensa. Es decir, para que nosotros como humanos nos movamos, nos tienen que brindar una recompensa. Si no existe esa recompensa desde el punto de vista neuropsiquiátrico, no nos vamos a mover. Y cuando estamos falta de esa recompensa o de esa hormona que no me permiten, es lo que nosotros conocemos como abulia, es decir, la incapacidad para tomar decisiones o actuar. ¿Ok? O sencillamente también muy conocida como apatía, estoy apático, nada me quiere Ujú. mover, nada me quiere movilizar. Y eso en algún momento se puede convertir, Cecilia, en un rasgo de personalidad. Entonces uno puede darse cuenta cuando uno es docente, los alumnos, decir, este es perezoso, este no es perezoso, este sí hace, este sí no hace. Y al final nos catalogan dependiendo de ese nivel de acción y de movimiento que tú tengas en tu vida. Qué tan perezoso, voluntarioso, por eso tenemos pereza versus voluntad. Qué tan voluntarioso eres tú para hacer las cosas. Entonces, aquí nos vamos a encontrar que inicialmente lo que tenemos que preguntarnos este fin de semana es, bueno, ¿qué recompensa voy a tener si yo me quedo haciendo una pereza? ¿O por qué me voy a mover? ¿A irme a qué? A, no sé, a divertirme a un parque de diversiones, de vacaciones o algo, el tráfico, los aviones, someterme a este estrés de viajar, que es muy hermoso, muy lindo y muy bonito, la recompensa es que vas a tener también lugares nuevos que conocer, que comentar. Entonces, ahí eso te permite movilizarte. Pero cuando tú no ves la movilización, no ves la recompensa, se te va a dividir, se te va a dificultar. Y voy a retomar algo que también tú dijiste, que es el miedo al fracaso. Este miedo al fracaso que nos trae la perspectiva psicológica y es por la evitación a esa ansiedad. Uno deja de hacer una tarea por falta de energía. ¿Por qué? Porque quiero evitar cualquier juicio, pero al final lo que también estoy quitándome es una recompensa. Mm. Entonces, yo invitaría que también dijeran, bueno, en este proceso de miedo al fracaso, como muchas veces nosotros conversamos con nuestros pacientes y es que poder decirlo como, es que Cecilia me dijo, es que Cecilia me miró de tal forma y es que Cecilia no me comprende, es que Cecilia me distrae. ¿Cuál es el objetivo? Al final lo que no quieren hacer es el programa. Y estoy buscando una excusa para decirme a mí mismo por evitación, ¿ya? Que eso no nos lo vamos a permitir. Tú y yo estamos aquí hoy sentados porque no le tenemos miedo al fracaso, porque sabemos que cada parte que nosotros hagamos, cada programa que nosotros los preparamos, primero porque nos los atravesamos en vivencias propias y luego lo argumentamos y nos sentamos acá, desde allí no hay un miedo. Y ese es el miedo que nos permite a nosotros autoprotección de la autoestima porque nos Ujú. pueden decir a nosotros mismos como que, ¿qué los motiva a ustedes? Vea, su programa es esto, o es bueno, no es bueno, es aburrido, no es aburrido, o algo, pero este interés, este enfoque, esta dopamina que nosotros recibimos es la que hace que nosotros podamos colocar como un mecanismo de defensa de decir, estos juicios que van a hacer sobre el programa no me van a desanimar, no me van a llevar a una pereza, no me van a limitar, no lo voy a tomar como una excusa para dejar de hacer.
Y yo pienso que este ejercicio que acabo de hacer, cualquiera persona también lo puede llevar a una relación de pareja, a su trabajo o a su diversión, o sencillamente lo mismo hasta en su casa. Porque muchas veces la gente quiere orden, limpieza, quiere tener muchas cosas, pero no tienen la más mínima gana de moverse a hacer absolutamente nada. Entonces, Ujú. ahí tenemos que también que revisarlos. Entonces, coméntanos otro enfoque, Cecilia. Ahora yo quiero hablar de algo bien interesante porque si bien existen factores como los padres, la educación, el entorno, la escuela, de repente no en la escuela se mide mucho por resultado y no por proceso. Entonces, ¿qué sucede? El niño o el estudiante se desmotiva, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo califica, como tú decías, ¿no? Y a veces el proceso importante en este tema de la educación es que se califique los pequeños procesos y no se evalúa a la persona en relación a los mismos, ¿no? Como eres mal alumno, eres buen alumno, o sea, estás progresando más lentamente o dentro de la norma, pero es bien importante. ¿Por qué? Porque hay niños que necesitan ese refuerzo y si no, se genera una sustracción, una, un- una burbuja de protección hacia el entorno, ¿no? Entonces tenemos que cuidar también el ego de nuestros niños, de nuestros jóvenes, en ese caso. Ahora, hay otras situaciones que son situaciones de vulnerabilidad donde lo que sucede es que el fracaso se repite y se repite y se repite y la persona empieza a creer que realmente no tiene la capacidad de lograr las cosas. Y esto se da porque existen situaciones en la vida en las que no está, en que la respuesta, como tú decías, la recompensa llega a veces, pero a veces no haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En una situación generas un informe, te lo aprueban, utilizas el mismo método para hacerlo de nuevo y no te lo aprueban y no te explican por qué o te botan del trabajo. Entonces, ¿qué genera eso en la mente de la persona? Que ya tenga miedo a responder. ¿Por qué? Porque la recompensa que se les da es intermitente, a veces sucede y a veces no. Entonces eso te quita la sensación de control de tu entorno y lo que tiende a hacer el ser humano cuando sucede eso es dejar de actuar. Había un caso que decía, ¿no? Que era un pez enorme en una pecera pequeña y la pecera es dividida en dos partes, ¿no? En una está el pez enorme y en el otro muchos pequeños peces. Y le ponen un vidrio en el medio para que el pez enorme no pueda comerse a los pequeños, ¿no? Al primer día el enorme pez va y se golpea con el vidrio, el segundo día también, pero el tercero ya no vuelve a golpearse. Y los pequeños peces se dan cuenta que el otro no tiene acceso a su espacio. Entonces, ¿qué sucede? Que esos pequeños peces están libres, felices y se mueven, ¿no? En cambio, el otro está aprendiendo que haga lo que haga, no tiene acceso al otro lado. Pasan los días y se quita el vidrio del medio y los peces pequeños empiezan a inspeccionar, a investigar en toda la pecera. Pero el pez grande, ¿qué hace? No reacciona y se da cuenta de que en ese momento ya puede comerse a los pequeños peces. Lo que hace es ponerse en una esquina con la cabeza agachada y muere. ¿Por qué? Porque el entorno le estaba dando una información errada que él no comprendía y al final eso le genera una incapacidad de movimiento y de alguna manera algo en él muere, ¿no? Entonces, esas dinámicas en las que muchas veces los profesionales nos manejamos, ¿no? En el trabajo te contratan, pero te dan 3 meses de contrato, entonces no sabes si te van a renovar, a veces te renuevan, a veces no te renuevan, te está generando obviamente mucha ansiedad, mucho estrés, y eso que genera en el cuerpo una respuesta. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre va a tender a cuidarnos y a cuidar que nuestra energía sea suficiente, ¿no? Y en situaciones en las que la ansiedad aumenta, se cronifica y se mantiene, pues el resultado va a ser que el cerebro se apague y se apague con una intención única de protegernos, pero vamos a estar desmotivados, vamos a estar con miedo,
con un estrés continuo y eso nos va a enfermar. Excelente intervención la que acabas de hacer y muy al lugar en estos momentos, porque esa ansiedad de la que tú hablas que se produce es la que muchas personas están conociendo ahorita como procrastinación. Y es el deseo de hacer algo o de hacer una tarea, pero hay un bloqueo emocional que se los está impidiendo. No es pereza. Entonces, muchas veces cuando nosotros elegimos tener un mundo de tareas por hacer, o que nos cargamos de tarea en el trabajo o en el hogar o con los pacientes también, o muchas veces elegimos muchos estudios para poder hacer, llegará el momento en que tú no puedas jerarquizar cuál es el orden o la prioridad que tú le tienes que dar a cada cosa. Y en ese orden, mientras lo haces, para algunas personas es fácil y lo realizan y lo llevan a cabo, para otras personas no. Y eso, esto es un síntoma del de TDAH. ¿Ya? Esa incapacidad de poder jerarquizar las tareas y poder llevarle y ejecutarlo. ¿Por qué? Porque el cerebro se encuentra saturado, el cerebro no sabe qué hacer. Lo mismo le puede ocurrir a una persona en un estado de shock cuando recibe un diagnóstico de alguna enfermedad. Se paraliza, no quiere hacer un poco nada porque no sabe por dónde comenzar en su proceso. Y es allí donde el humano también tiene que evaluarse y las personas que acompañan. Eso por eso es importante porque hay algo muy bonito en esto, Cecilia, y es que la pereza existe porque el otro también, el otro se da cuenta. Es decir, yo puedo tener pereza, pero si no tengo nadie ni nada que me diga nada, nadie, entonces yo lo puedo calificar como algo normativo, como algo que está bien dormir, estar bien ver televisión, estar, hasta cuando hay alguien que me coloca la etiqueta, no me doy cuenta que estoy teniendo una actitud de procrastinación o que estoy teniendo un hábito de evadirme, como tú lo acabas de decir, o hay algo bioquímico en mí que no está, que está ocurriendo, como una falta de dopamina, una disfunción o un exceso de cortisol. Y es importante que esto que último que tú acabas de anotar, que cuando todas esas decisiones se acumulan, cuando todos esos trabajos se acumulan y no tengo un orden, estoy llegando a una etapa que el del burnout, es decir, me quemo. Y quizás muchas personas ahorita en Semana Santa lo que van a hacer es una recuperación de su cuerpo, tanto físico como mental y emocional, porque como empezamos el trabajo de hoy, y me cuesta un poquito coordinar las ideas porque son muchas las que estamos trabajando en este día, es como que comenzamos hablando de la pereza como el ser, como lo humano. Pasamos por la parte filosófica donde el trabajo se vuelve un eje primordial y depende del trabajo que tú hagas, eres evaluado como calificativo o no de la pereza. Luego miramos que existe una parte psicológica en el ser humano que acompaña a esa parte. Pero el último llegamos a que todo el tiempo enfocados hacia la producción, al ser, al sentir, al éxito, al que tengo que ver, al que me tengo, me lleva a un extremo y es el de quemarme. Entonces miren cómo comenzamos en un polo y terminamos en el otro. Y cuando nosotros damos cuenta de eso, podemos entrar en procesos de autocastigo y autolimitación como no soy suficiente. No puedo dar más de mí. Es que esperan más de mí y no lo puedo dar. Que no sé si te ha pasado, Cecilia, cuando vos comienzas a conversar con tus pacientes y uno les dice, ¿qué fue lo que hiciste mes por mes para poder llegar a este estado? Porque este estado tú llegas no de un día a otro. Este estado llega porque has tenido meses tomándote sorbos de cortisol, sorbos de exceso de trabajo, sorbos, y cuando ya llegan a consulta es porque ya realmente está el tanque lleno. Y eso es lo que hay que averiguar. ¿Qué fue lo que se tomó? El no puedo, el que yo tengo que demostrar, el que yo soy no soy suficiente o que necesito ser visto, necesito la aprobación. En fin, hay una cantidad de aristas que se abren allí para poder mirar qué es lo que la pereza le está indicando a la persona y cómo recupero mi cuerpo después de haberlo quemado.
es un punto que gracias por haberlo traído porque es muy interesante en estos momentos. ¿Hay algo más que quisieras conversarte en esta gran charla que me está gustando mucho? Creo que sí, ¿no? Porque, o sea, yo te voy a confesar que inicialmente yo pensaba que la pereza era falta de intención, falta de objetivos, de ganas, ¿no? Y yo sí he cuestionado, he dicho, ay, qué barbaridad, qué flojera, ¿no? Pero eso no está bien. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que es un proceso emocional, es un proceso mental, es un proceso conductual y cuando todo se une, se genera una integración muy seria y se vuelve un patrón invisible en nosotros que no podemos modificar, ¿no? Y la persona cree que es así, ¿por qué? Empiezas a evitar emociones crónicamente, empieza a evitar la ansiedad, la frustración, la incertidumbre. ¿Y qué construye eso en tu vida? ¿No? Obviamente, distracciones, ambivalencias, postergaciones. Y un tema muy interesante es que también te vuelve una persona dependiente del confort inmediato, de no esforzarte. Entonces nosotros empezamos a analizar nuestro entorno y si bien estamos hablando con énfasis de los niños y de cómo hay que educarlos para ayudarles a que cada avance sea visto, sea observado, sea aplaudido, y entonces nos encontramos con un sistema, digamos, virtual ahora en que tú ves tu teléfono y te mandan un like o dices algo y te mandan un like y el confort es inmediato, la retroalimentación es inmediata sin hacer muchas cosas y pasas horas de horas frente a un teléfono en cualquiera de las redes. ¿Por qué? Porque no necesitas esforzarte. Y entonces empiezas a creer que ese mundo virtual es tu mundo real y esa es una realidad que también nosotros tenemos que empezar a entender y a concientizar. O sea, la tecnología de Instagram, TikTok, está hecha para que tú tengas una recompensa inmediata y te quedes ahí. No te esfuerces, no hagas el curso de los 5 años. ¿Por qué? Porque te proponen inmediatez, felicidad por hacer 4 pasos de baile, ¿no? Que no estoy cuestionando, es difícil, pero si eso te genera de repente esa dopamina que tú dices, pues entonces va a ser muy difícil lograr cosas más grandes y ponerte en esa posición, ¿no? ¿Por qué? Porque la baja autoeficacia que Bandura nos dice, no, no soy capaz, por eso no inicio. Mejor no hago, abandono de una vez. Entonces la pereza se vuelve una consecuencia, no una causa. Y la sobrecarga y el agotamiento del que tú también nos mencionabas, ese estrés crónico, el burnout, nos genera que el cerebro se apague, se apague y nos genere un colapso individual y empiezas a tener menos energía y la energía se empieza a desregular y los días se empiezan a volverse grises. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho para soñar, para moverse, es necesario activar el cuerpo. Como decían, ¿no? En cuerpo sano, mente sana, cuerpo sano, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que tomemos todas las áreas y entendamos que tenemos que usar nuestra mente, tenemos que usar nuestro cuerpo y tenemos que generarnos motivaciones. Y en los casos en los que ha habido falencias en la infancia, ha habido abuso, ha habido agresión, ha habido esa incoherencia entre resultados y el niño empieza a inhibirse, a cerrar, a bloquearse, tenemos que estar atentos y tenemos que hacer un seguimiento. Porque si bien la pereza, como hoy día estamos analizando, no es un defecto, sino es un aprendizaje, puede ser reestructurado, puede ser reaprendido, pero nosotros tenemos que estar atentos a esos indicadores que nos están mostrando que la persona cada vez está más inhibida, más introvertida, con menos capacidad, con menos intención y ayudarla, ¿no? Ayudarla a que salga de ese círculo vicioso que en todos los casos te hace daño. Y ese daño del cual tú hablas, que voy a retomar varios puntos para amplificarlos, ¿ok? Para colocarle como unas comillas.
Es interesante como en el año 1883, Paul Lafargue lanza un libro que se llama El derecho a la pereza, en contra de su suegro Carlos Marx, ¿ok? Porque Carlos Marx hablaba del trabajo y él aquí hablaba de la obsesión por el trabajo. Y estamos hablando de 1883 y estamos en el 2026 y todavía vemos personas obsesionadas por el trabajo. Entonces, ¿qué tanto nosotros como humanidad hemos avanzado? Mientras que nosotros nos vendieron la idea que el trabajo te dignifica, para Lafargue el trabajo excesivo no dignifica, al contrario, embrutece. Ya, por eso hablábamos ahorita del síntoma del TDCH, ¿no? Porque es el tanto tener decisiones, tanto tener elecciones que te paraliza y al final tú crees que si vas, te llenas tanto de inseguridad, es decir, hay ahorita tantos celulares que tú vas a comprar uno, que si no estás casado con iPhone o con una marca, pues te sientes completamente inseguro, completamente de que no sirve o que no va a servir, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso también es una falta en el que yo mismo me estoy insultando mi inteligencia. Y eso como tú bien lo decías, el cuerpo lleva la cuenta. Y el nivel de cantidad de pacientes que se nos está aumentando por dolores de cabeza, por estar insultándoselo, o por estrés excesivo, por todo ese dolor de espalda, como se manifiesta en desvalorización. Ok, sobre todo últimamente se ha aumentado mucho el dolor de coxis. Ok, porque es allí donde se encuentra la parte del miedo, de lo que hablábamos ahorita, y la parte de desvalorización. Se juntan, ahí listo, problemas de coxis o de brazos del que quiero moverme y no puedo, porque también es otra forma de que el cuerpo te manifieste los hombros de me quiero mover y no puedo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decirnos a nosotros mismos, realmente estoy tomando la pereza como una resistencia, así como lo hicieron en 1883, para no ejecutar algo, pero no, ¿cómo hago para no morir en el intento? Yo en estos días escuchaba una canalización de Elsa, una de mis maestras, y decía, ¿cómo te cuidas mientras avanzas? Ese era el mensaje. Entonces, si nosotros tomamos esta idea de cómo me cuido, es que yo puedo ver y elegir sin sentir pereza y teniendo toda la evaluación que hicimos antes, ¿ok? Pero también que no entre en la excesivo trabajo de quemarme y luego el cuerpo me cobra la factura desde allí. Y nosotros ahorita tenemos también, como decía Bertrand Russell, hablando sobre el elogio del ocio. Y todo hoy en día hay una cantidad de videos del ocio consciente. Y estamos hablando que él escribió el elogio de la ociosidad en 1932. Es decir, estamos de alguna manera retomando conceptos porque nos estamos viendo que ese camino del trabajo y trabajo y trabajo, el cuerpo hoy en día está cobrándotelo, te está llevando a decir, para, detente, frénate los pies, mira qué es lo que te está pasando y si tus afueras no te califican de perezoso o tú no te autocalificas de perezoso, el DSM-5 te lo va a calificar de alguna manera. Cuando vayas a algún diagnóstico a un psicólogo, a un psiquiatra, te lo va a calificar porque eso es una parte de la etiqueta. Entonces, pensemos también, por otro punto, es como la pereza también puede ser, Cecilia, como decía Víctor Frank, un- una falta de sentido, que también es eso es bastante importante. No tengo sentido para moverme, cuya base tú bien las dijiste de esos apegos infantiles que al final terminan paralizándome y no tengo una motivación para moverlo desde allí. Entonces, es muy bonito que hoy en este puente que tenemos nosotros, por llamarlo así, aquí en Colombia lo llamamos puente, no sé cómo lo llaman allá, festivos o algo así, podamos dedicarnos este tiempo a decir realmente en dónde estoy ubicado yo. Estoy ubicado en pereza como hábito, estoy ubicado en procrastinación porque tengo ansiedad o porque estoy tan quemado que ya mi cuerpo no me da más, o realmente tengo
una apatía porque bioquímicamente me he dado cuenta que no soy apto para una cantidad de trabajos al tiempo porque no tengo ninguna motivación. Entonces, esta es la reflexión y en un próximo programa, para salir de la pereza, tenemos que tener mucha voluntad. Hablemos de la voluntad. ¿Qué te parece, Cecilia? Como contraparte de este programa. Perfecto, perfecto, es entender las cosas con profundidad, porque ahí nosotros vamos a podernos dar respuestas, ¿no? Y como tú decías, también tenemos que defender el ocio que nos permite reflexionar, que nos permite ponernos en una posición de contemplación, de observación. Entonces, no confundamos el fin de semana como un momento también de trabajo, ¿no? Nos hemos vuelto obsesivos, ¿no? Y hay mucha gente que trabaja de domingo a domingo y no para, y el cuerpo necesita parar de vez en cuando, no todo el día. No todo el tiempo, pero sí a veces. Y en esos momentos de ocio tenemos que disfrutarlos, tenemos que valorar. ¿Por qué? Porque nos permiten crear, nos permiten observar y por encima de todo nos permiten crecer, ¿no? Sí, es bonito, Cecilia, también mirar lo que lo tomo esto último por un paciente que atendí hoy, en todas las cosas que hacía, eh, si su intención era encontrarse a sí mismo, pero lo estaba haciendo con la intención de ser visto y no ocuparse de él. Pero lo que estaba haciendo era cambiándole la intención, es como me amo, puedo amplificar este estudio, como me amo, puedo hacer este deporte, como me amo y me quiero, me puedo ir a pintar, como me amo y me quiero, voy a compartir un rato con mi familia. Entonces, también podemos verle y darle un enfoque a aquello que nosotros hacemos, porque la idea no es paralizarlo, sino que decir cuál es la intención que hay detrás de hacer algo. Y eso quizás también, como lo decíamos, que eso lleva mucho a la autoestima, puede ayudarte en tu proceso de autoestima. Estás haciendo cosas que ames y que te están dando y no que te están. Muchísimas gracias, Cecilia, por estar acompañándonos en este conversatorio sobre la pereza y podamos darle así un mayor descanso a nuestra mente este fin de semana y que tengamos mucha tranquilidad, mucha meditación, mucha contemplación para poder tomar esto que hemos conversado con una mayor reflexión. Así que muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo para cerrar. Bueno, nos vemos la próxima semana reflexionando y trabajando y en desarrollo personal, ¿no? Hasta la próxima.